Me arrestaron a los 17 años. No me daba cuenta de lo que podían hacerle a los judíos. No me daba cuenta, era muy ingenua y tonta. No fue la inteligencia lo que me sofocó. No, eso puedo decirte. Creía y copiaba todo lo que me decían. Luego, por desgracia, maduré. Entonces entraste en estos campamentos. ¿Recuerdas tu primer día? Oh, sí. Entonces, primer día, te afeitan la cabeza. En el segundo día, te desnudaban por completo frente a todos. Y después te daban la ropa. Y después continuaba cada vez más, cada vez peor, hasta que nos acostumbramos. La costumbre es una segunda naturaleza. ¿Cómo te sentiste y cuáles fueron tus emociones? ¿No? ¿Tenías miedo estando en esos campos? No sé si tuve miedo. Hubiera hecho lo que sea para no ceder. Mi padre sin oreja estaba allí. Yo no viviría, pero tú tienes que vivir. Tienes que sacar todo lo que he ocultado. No pensé tanto en mí. No podía llegar porque todos estábamos atropellados. Al entrar a la organización, ¿cómo ocurre? ¿Te colocan con las mujeres? Las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. No hay niños. Todos los niños ya están muertos. ¿Fue durante el viaje? El viaje, sí. Ningún niño sobrevivió a una deportación. Contaba una historia real. Todas son auténticas, pero esa es la más atroz que les contaba. En mi convoy había una mujer embarazada. Hicimos todo lo posible para ocultarla. Todo salió bien. Y luego, naturalmente, el bebé nació. Y luego las ancianas nos sacaron para que asistiéramos al parto. De repente escuchamos al bebé lloriquear. Al mismo tiempo que el recién nacido lloriqueó, ocurrió un ensayo. ¿Al mismo tiempo? Y Ceste llegó con su rifle. Nos golpea con la culata de su rifle para que nos dejen entrar en la casa, en el pabellón. Y nosotros hacemos todo para evitar que llegue. Y llega, toma al bebé, lo lanza al aire y lo hace disparar en la prisión. Entonces, cuando me molestan, disculpen la expresión, cuando me molestan con Dios, si realmente hubiera habido un verdadero Dios, no habría habido esos 6 millones de muertos. Eso es todo. ¿Por qué los niños no regresaban a los campamentos? Si no podían trabajar, tenían que hacerlo para obtener su pan y comer. Me ha costado mis dientes picar, porque un día mientras picaba, un soldado me dijo que estaba haciendo mal mi trabajo. Le dije que no, lo hago como quiero. Creo que es la única vez que le respondí a un alemán, me golpeó y bueno, me encontré sin dientes aquí y sin dientes allí, eso es todo. Y cada vez más me decía a mí misma, Julia, te calmas, no respondes, haces lo mínimo. Era muy duro, porque no responder y luego y recibir golpes tienes que elegir. Había un buen escondite de todos modos, tuve suerte, volví a pelar las patatas. He pelado kilos de papas, pero era una buena planta. Pero eso no duró mucho, tuve tifus. Los intestinos tienen una llave verde y luego se abre y te vacías. Eso es el tifus. Así que estábamos debilitados, el jefe de todos los campos de Birkenau en Suiza. Él me dice, tú no vas a trabajar, vas a ir al Rivier. El Rivier es el hospital y vas a curarte. No me curo. Voy a estar enferma, trabajar. Yo te digo que no vas a trabajar y lo olvido finalmente en el momento. Y luego me arriesgo y me voy y voy a trabajar. Y ahí para mí, mala suerte que tuve, llego al campamento, estaba Himmler. Himmler presenció la selección. Selección, eso significa tú eliges, tú mueres, tú vives, tú mueres, tú vives. Eso es la selección. Él me mira y me dice, ¿quieres trabajar? Dije sí. Me levantó la cuerda y soy la única sobreviviente. ¿Y por qué? Hazme una pregunta, no lo sé. ¿Cuánto tiempo trabajas al día? Ahí está, buena pregunta. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. Y de vez en cuando, un domingo de cada 7 o 6, teníamos un descanso. No era mucho, pero algo es algo. ¿Has perdido mucho peso? Durante 2 años nunca comí hasta quedar satisfecho. Mi parte de pan la guardaba preciamente, la escondía en mi vientre. Me tendrían que noquear para quitarme mi parte del pan. Pero yo no era como mi marido, quien pesaba 27 kilos al regresar de los campos. Los estadounidenses lo liberaron y lo subieron a un tren. Llegó a la Salpêtrière el mismo día. ¿Estaba solo o con alguien en la celda? ¿Cómo era diariamente un día allí? Todas las personas que vivían a mi alrededor eran amigos, amigas, conocidos, pero no era amiga de ellos. Mi mejor amiga era una prostituta.
Era el escándalo del campamento. Ella era hermosa y amable. Era un amor de joven mujer. Fue un gran amor desde el punto de vista de la amistad. Y ella cantaba como Edith Piaf. La hacíamos cantar para cambiar nuestras ideas y ella se enferma. Era el tifus y la malaria. Sin medicamentos nos retiramos. Entonces, bueno, ella se fue. Pero antes de irse me hizo a Julia. Ella me dio el nombre de su poco. Creo que está claro, eso es. Ella me da el nombre y todo eso. Ella me da todo. Ella me dice, por favor, véngame. Y luego, llegado después de la guerra con mis amigas, fuimos a Pigalle. En el momento en que salimos del metro de Pigalle, me detiene la policía tus papeles y saco mi nueva tarjeta de identidad, que era la tarjeta de repatriación. Entonces está ahí el policía. ¿Qué es esta mierda? No es una mierda, señor. Yo vuelvo de los campos y bien me preguntó por qué estaba allí. Entonces le dije por qué estaba allí, me llevó a ver, sabía de quién hablaba el proxeneta. Cuando lo vi, hice hola, adiós, me fui. A pesar de todo, en el campamento había como de costumbre, pero había gente que era así. ¿Hay gente que te haya marcado en este campamento? Una escapó de los campamentos. La Leferín, eso significa la corredora. Hacía recados para los oficiales, para todo eso. Estaba enamorada de otro deportado. Hubo algo humeante. Estábamos trabajando y escuchamos la sirena de escape. Comenzamos a cantar buenos viajes en alemán y nos enteramos, era Mala. Mala era la mensajera. Ambos se habían escapado. Pero resulta que Mala contrajo el tifus, esa terrible enfermedad, durante la fuga. Por lo tanto, debilitada, fue arrestada. Él era un amor, era su amante, se dejó atrapar y el alemán comienza a acosar a Mala. Hace esto, hace aquello, acosaba. Ella escapa, derriba al oficial alemán y le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres matarme? Bueno, mátame. Eso es lo que dijo. Fue un grito general de todo el campamento. Casi hubo una revuelta. Llamaron al ejército para vigilarnos porque nos tenían miedo. Ahora, los alemanes, en ese momento. Bueno, esa escena quedó marcada en las historias porque Mala era una mujer de un carácter tranquilo, pero amable, adorable como ninguna. Después la revuelta la sobrepasaba. Es una anécdota que es triste, pero merece que se cuente de desgracia eso. No hubo muchos, los sobrevivientes. Usted se tatuó un número. ¿Todavía lo tiene? Ahí mi número, 46.645. Ahí tienes. En lugar de llamarme Julia Ballax, me llamo 46.645. Todos estábamos numerados, hombres y mujeres. ¿Sentías que no eras una persona humana, que la gente solo te veía como números, como objetos, no como humanos? Exacto, no los veían como humanos, solo como números. Es cierto que hubo veces, por incidente, no diría un accidente, por incidente que hubo amabilidades por parte de los alemanes. No conozco muchas. Y es duro durante 2 años estar rodeado solo por una persona que te menosprecia, que te regocija. Aprendimos a no mirarlos. Era nuestra defensa, no mirarlos. Me golpearon, me rompieron los dientes. Yo ya tuve suficiente con los alemanes. Así que aprendí, se acabó, ya no me meto en lo que no me incumbe y punto, eso es todo. Tenías que ser dócil. Es muy difícil ser dócil en una civilización que no es humana. Hubo momentos en los que querías matarlos a todos, saltarles a la garganta. Teníamos deseos así, pero sabíamos lo que nos esperaba. Nos matarían de inmediato. Podíamos tener miedo cuando tenían crisis, de golpearte hasta que murieras. Cuando te agarraban con una porra, te golpeaban. Tengo un primo, pasó 4 años en el campo, volvió de los campos, estaba traumatizado. Trabajaba en el pan y luego ve pasar a una pequeña niña deportada, la llama, le envía un pan. Y un intento, vio que había tirado el pan, recibió 500 golpes en las nalgas, mi primo. ¿Hubo agresiones sexuales en los campos? ¿Tenías miedo por ti mismo? Sinceramente, ella me hace una buena pregunta. Al no ser hermosa, no sentía temor alguno. Y luego no teníamos nada más que eso. ¿Con qué quieres que me arregle? Tenía una amiga, se llamaba Pulín. Era hermosa y magnífica. Luego se enferma. ¿Cómo se llamaba esa?
la tomó donde dormía para aprovecharse de ella. Las soldados alemanas eran peores que las peores y Son las mujeres las que violaban a las otras mujeres, sí, sí. eran las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Pero estaba separado, los dos. Mujeres y hombres estaban separados. Es obligatorio, porque ya teníamos un capó alemán que buscaba el lado astuto del ser humano y un día encontraron a una pareja haciendo el amor. Ese tipo de capó. Y de repente, todos en círculo, era para mostrar en la posición cómo iban a estar. Ella con la ropa interior subida y él con los pantalones bajados. No tenemos a nadie a quien mirar. No apoyamos al alemán. El alemán se volvió loco. Se marchó por su cuenta, dejándonos en paz, por lo que nos alegramos de que se fuera. ¿Cómo se vinculaba eso con tus reglas? No teníamos, pero no. Cuando comes... ¿No? Después de 4 años en París, me llegaron las reglas. No las teníamos antes y estábamos contentos por un lado, pero cuando estás satisfecha, ya no tienes reglas. Porque ¿cómo se lavará eso? Porque eso también se lava con un pequeño pedazo de piedra así, supuestamente jabón. Créeme que no, era un placer lavarse con eso. Yo sé que mi primera ducha, realmente ducha, la tomé después de 2 años en el campo. Entonces espera, nos dijeron que íbamos a trabajar en una fábrica, pero teníamos que ir a la ducha. No queríamos ir a la ducha, teníamos miedo de que fueran falsos crematorios, teníamos miedo de que fueran gases. Nos golpearon completamente con culatazos para tomar una ducha. Y luego, cuando vimos que el agua corría y que no teníamos nada, que no estábamos muertas, nos dejamos lavar. Pero por 2 años no me bañé. Eso creó problemas a nivel de la... Piel, la sarna causa granos. Créeme, no fue divertido. ¿Cómo? ¿Cómo lograste salir de ese campamento? Escapé. Tomamos la ruta de la muerte. La ruta de la muerte era caminar, caminar, caminar sin parar. No hay otra palabra. Mi mejor amiga nació muerta en la ruta. En la ruta de Auschwitz a Breslau, creo que eran 80 kilómetros a pie. Aún me pregunto cómo lo logramos. No sé cómo lo hicimos. Cuando hicieron para comer, para beber, ¿cuál era la situación durante esos 80 kilómetros? Comer y beber es habitual. Comemos, comemos, no comemos, no comemos, es lo mismo. Si tuviera que comer, lo haría. Si no tuviera que comer, no comería. Eso es todo. No podíamos hacerlo de otra manera. No teníamos derecho a detenernos. Caminamos. Los alemanes temían mucho a los rusos. Los alemanes se protegían con nosotros. Pero recuerdo, llegamos a Breslau y luego había nieve. No te hablo de la nieve. ¿Sabes que hasta ahora he estado rodeado 3 veces en deportes de invierno? Odio los deportes de invierno. No me hables de los deportes de invierno, porque hacía -25. Lavarse con agua helada, pero créeme, saltábamos sobre nuestros pies para calentarnos. Casi era una broma. La palabra es dura, pero en ocasiones nos atacaba la risa. Pero fueron los periodos más oscuros de mi vida. Entonces ahora, el lado divertido. Desde lejos se ven soldados de color caqui. Entonces dijimos, son franceses. No, eran estadounidenses. Y el guapo estadounidense Paul Sowski, también conocido como Rowski y Fransowski. Yo hago francés, todas las mujeres francesas son mujeres voluntarias en Alemania. ¿Qué pasa en tu cabeza? Me enfado con el soldado estadounidense me dice, muéstrame tus papeles, no tengo papeles, ¿qué haces sin papeles aquí en Alemania? Y luego me molesta tanto, te mostraré algo que no conoces y le muestro mi matrícula. Me dice en Yiddish, porque los judíos hablan un idioma que se llama Yiddish. No puedes decir que eres judío. Eso, olvidé decirlo. Ya no sé cómo decirlo. Y luego nos salvaron. Los estadounidenses nos salvaron. Entramos al campamento de los estadounidenses. Eso fue divertido. Estaban obsesionados con... la limpieza? Gracias, eso es. Entonces había que pasar por debajo de algo. A toda costa siempre había que pasar por debajo de algo para desinfectarse. ¿Cuánto miedo nos tenían los estadounidenses? Fueron geniales. Nos encontramos con una división estadounidense de judíos voluntarios comprometidos para defender a los europeos. Cuando saliste de ese campamento tenías... Regresé para mis 20 años. ¿No estabas traumatizado al regresar? No me cuidaba a mí misma. No, en eso. Un trauma es una forma de protegernos a nosotros mismos.
nunca me he cuidado a mí misma. Es cuestión psicológica. Para mí, desde que estaba viva, era vivir la vida. Eso es lo que más me importaba. ¿No sufrías de pesadillas? Mi esposo lo hace todo el tiempo. Tenía adornos. Si tuviera problemas cardíacos, ¿cuántas veces podría haber muerto en el lugar con mi esposo, con adornos? A él lo masacraron. Todo eso porque no quiso admitir que él fue quien robó el pan. Entonces lo masacraron. Eso me pone demasiado triste. No quería hacerte llorar así. No era mi intención. ¿Cómo logras reconstruirte incluso si no sé cómo sucede eso? Tuve suerte, me encontré con un marido guapo, también un deportado. Éramos 2 deportados, nos llevábamos de maravilla, es una suerte increíble. Y luego tuve mis 2 hijos y después lo que siguió, ya conoces una parte de eso. Créeme, tener eso después de la guerra es un evento, porque muchas mujeres no pudieron tener hijos. Todas estábamos enfermas de los ovarios. Todas enfermas. ¿Tienes entonces la impresión de que te robaron tu juventud? Ah, sí, eso sí. Además, saquearon el apartamento de mis padres, porque tuve una vecina, me esperaba todos los días frente a mi casa para ver si había regresado. Y cuando regresé, ella me dijo, si supieras lo que los Bilús hicieron, te saquearon. Ella me contaba todo lo que nos habían hecho. Los otros inquilinos nos hicieron eso es todo. Le dije, sabes, ya no me importa. Mis padres están muertos, pero no me importa. No, no te dejaré ir, vas a ir a la comisaría y te llevaré a la comisaría. Ella me arrastró a la comisaría para que los denunciara. En aquel entonces, todas las comisarías eran colaboradoras. Si has visto la película Arde París, mira la película. Arde París, París estaba podrido. París en aquel entonces estaba podrido. París en aquel entonces. Nunca me devolvieron lo que tomaron. ¿Qué le tomaron a mis padres? Nunca. También te robaron las fotos de tus padres, me lo quitaron todo. Eran realmente basura, realmente la palabra basura. Estando en el campamento no pensé que los parisinos tuvieran una mentalidad tan sucia. No pensaba, no de esa manera. ¿Cuándo te sentiste libre? ¿Inmediatamente después de salir del campamento o llevó tiempo? No tardó, en cuanto recuperé mi apartamento, ya que no lo recuperé de inmediato. Recuperé algunos meses después porque vivía con mis primos. Aún así, tomó algún tiempo después. Una vez que tuve mi apartamento fue maravilloso. ¿Qué emoción sentiste cuando te sentiste libre? La alegría de vivir, tenía ganas de vivir. Iba a bailar con mis 2 amigos. No sabía bailar porque no conocía los nuevos bailes. Pero mi alegría de vivir cambió al conocer a mi marido, un hombre hogareño. Odiaba bailar, odiaba la música. En fin de cuentas, me entendí y viví durante 70 años. Entonces él murió hace poco tiempo, porque supuestamente parece ser que entre deportados no había buenos matrimonios. Yo no sé, yo me encontré con un deportado y nos llevamos muy bien y fue un padre y un abuelo maravilloso. Era un hombre, un marido súper bueno, eso es todo. ¿Piensas a menudo en el campo, en lo que has vivido? O a menudo pienso en el campo, sí pienso. Olvidado, nunca olvidaré. Eso. Nunca olvidaré. Pero pensar en ello, sí lo hago. Aún así, es difícil hablar del campo, porque el campo tenía esa atmósfera, Dios para todos y cada uno para sí mismo. Cuando decimos Dios para todos y cada uno para sí mismo, es cierto. A pesar de todo, estaba feliz de sobrevivir al campamento y poder contar la experiencia. ¿Te tomó tiempo poder? No quería que se hablara de los campos, no de inmediato primero. Y luego el feliz punto llegó a casa a la radio. La puerta me decía que parara, que eres una superviviente de los campos. Yo decía, sí, puedes contar eso, aún no ha sucedido, pero estoy segura de que no podría. Él decía que intentaras, y hay personas que no han conocido, tú has conocido. Entonces, el tipo estaba seguro de sí mismo. Yo decía que nos calmáramos, cuento lo que quiero contar, pero no cuento así. ¿Date cuenta? Que me han pedido ustedes y ¿creen que puedo contarlo con calma? Imposible. A este punto no puedes entender. Justamente no puedes entender. Y poco a poco comencé a contar, pero lloraba al mismo tiempo. No podíamos al principio contar mi deportación sin llorar y era imposible. Lloraba a mares, hacía llorar a todos. Bueno, luego me calmé, tomé el control y tenía que complacer a los demás que querían conocer la verdad. Hay que aprender a controlarse.
No se puede tener todo en la vida, o nos dejamos llevar o superamos. Quería vivir para tener hijos, casarme y superar mi miedo. Es increíble tener tanta esperanza, tener esa fuerza de carácter. Está en mi naturaleza. Soy una optimista yo. No había muchos optimistas, créeme. No quiero hacerte llorar. No, pero es hermoso lo que dices, es muy hermoso. Otra pregunta, vi un documental, sí, eran sobrevivientes del Holocausto que decían que sentían cierta culpa, que se arrepentían de haber sobrevivido mientras que otros habían muerto. ¿Sientes eso? No, yo no sentí eso. Hay muchos que lo sintieron, yo no sentí eso. Tenía las palabras de mi padre, tú vivirás. Tienes que vivir para contar lo que vas a ver como horror. Me dijo, creo que eso es lo que me hizo vivir. Cuento lo que vi y punto. ¿Sobreviviste para compartir tu historia? Sí. Todos son sensibles, todos están tristes, pero hay que saber contar en el momento adecuado. Cuando es el momento adecuado, todo va como la seda. Al principio yo solo lloraba cuando contaba. ¿Quién contará esta historia? Después de mí escribí un libro, eso es todo. Yo hice mi deber, eso es todo, se acabó. Dejo al cuidado a lo que sigue, eso es todo. Nosotros, los jóvenes de 17 años de esta generación, ¿qué podemos hacer para que tu historia perdure en el tiempo y no sea olvidada? No haré publicidad de mi libro. Ustedes deben contar la historia. Lo haré por ustedes. Es el final. Eso es todo. Yo les libero. Créanme, están haciendo todo lo posible, pero sean amables. Les hice muchas preguntas. Me contaron su historia y fue muy cautivadora. Me encantó hablar con ustedes. Mi querida, cálmate, sé amable, cálmate porque pronto iré a reunirme contigo. Que sientas esta tristeza, estoy completamente de acuerdo contigo. Y luego no podemos cambiar nada en la vida, lo que haces es maravilloso. Eso es todo.